En la última cena, el maestro dijo a sus discípulos: el que es fiel a mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesucristo responde: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guardará mis palabras. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 21 al 26. Dios me pide que le sea fiel. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 16 de mayo, año 2022. Dios me pide que le sea fiel. La fidelidad es un principio de una relación perfecta con Dios, con los demás, con los amigos, con los compromisos profesionales. Cuando una persona aprende a ser muy fiel a la carrera que ejerce en la sociedad, a su título universitario, a sus principios éticos y morales, a su propia religión. Luego el tema se pone interesante porque se llama la fidelidad y tiene una aplicación en una buena cantidad de campos. No se queda aquí solo hablando de religión o solo allí suscrito dentro del espacio religioso, sino que se abre a la sociedad. Si Jesucristo estaba organizando sus apóstoles, su iglesia, el futuro de lo que sería para la humanidad una iglesia apostólica y pascual, y se le ocurre esa idea de pedir la fidelidad, pedirle a todas aquellas personas que lo siguen a él que sean fieles y les da el camino exacto, que sean fieles a los mandamientos y los guarden. Y esa palabra guardar significa que los tienen ahí disponible permanentemente en el corazón, en los sentimientos de la persona, en la misma conciencia se pueden guardar para cada vez que debe actuar la persona, recurre al mandamiento, al mandato del Salvador del mundo. Así, uno puede llegar a decir que Jesucristo presenta un programa de vida, unas reglas de juego, unos mandamientos, unos sacramentos, una iglesia, unas bienaventuranzas. Es decir, Jesucristo ofrece vida eterna para todas aquellas personas que respeten su reino, vivan según el espíritu de su programa de vida. El que respete mi reino, el que guarde mis mandamientos, aquel que me sea fiel, aquel que llegue hasta el final. Jesucristo ofrece vida eterna. Y cuando una persona quebranta los mandamientos de la creación, de la ley del Creador, se produce entonces una interferencia entre el deber y el hacer, entre lo que debería la persona y entre lo que hace, que es contrario a lo que la persona predica. Dios sabe que perfectamente lo que necesita cada persona. Plantea una iglesia, plantea una palabra, plantea un reino, un sistema de vida en la ética, la moral, en un excelente espíritu humano. El apóstol San Juan explica el sentido teológico de los mandatos de la ley de Dios. Y dice el apóstol: cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandatos no son complicados.
hay una buena explicación de lo que significa verdaderamente el sentido de los mandatos. Que los mandamientos no se queden allá a una clase de catequesis para unos niños de primera comunión, reciben el sacramento de la Eucaristía. A veces como que está esa idea. No, los mandamientos son una regla de oro para la vida diaria de cada ser humano. Santo Tomás enseñaba que el amor es procurar siempre el bien a las demás personas, y eso lo dijo Santo Tomás de Aquino. Así que cuando el Hijo de Dios habla de serle fiel, de guardar sus mandatos, de amarlo a Él, está dando un programa perfecto de vida. Y cuando Santo Tomás define qué es el amor, está indicando el camino correcto, hacer siempre el bien a los demás. La fidelidad es un excelente principio para vivir de acuerdo al espíritu del reino de Dios. Jesucristo pide a toda persona que le sea fiel a su palabra, a sus principios, a los mandatos de la Iglesia. Si el amor y sin el amor es imposible que vivan en armonía las personas. Cuando las personas no logran amar, les corresponde odiar, juzgar a los demás, clasificar a las personas, serle infiel a la otra persona, ser mentiroso, porque le falta la esencia que dice la Biblia, que se llama el amor, y sin el amor no se puede convivir en una familia, en un hogar, en un trabajo, en una empresa, cuando no se tienen las reglas de juego que Dios le colocó al mundo. No se entiende eso. Sin amor se pierde, por ejemplo, el respeto a los demás y no se reconoce el daño que se le hace a la otra persona. Hay algo bien interesante que es Santa Teresa de Calcuta, que propone un apostolado y sumisión basado en la fidelidad a Dios. Y la santa decía que en la mente de Dios el asunto no es el éxito que tenga la persona, sino la fidelidad al compromiso con Dios. Y afirmaba Santa Teresa, Dios no pretende que yo tenga éxitos, solo me exige que le sea fiel. Dios quiere que yo le sea fiel. Y la persona que logra serle fiel tiene éxitos necesariamente. El Papa emérito Benedicto XVI explica la relación entre el sí de Jesucristo, que le es fiel a su Padre Celestial, y el amén que decimos en la Iglesia Católica, y afirma el Papa que la fe no es primariamente una acción humana, sino es una gracia de Dios, es una fidelidad que nos hace comprender cómo hay que amar a Dios y cómo hay que amar a los demás. Y toda la historia de la salvación es un revelarse de esa fidelidad a Dios. Dice el Papa que es tan importante que a pesar de las infidelidades, y así lo dice la Santa Biblia también, nuestras negaciones a Dios, sin embargo Dios permanece fiel. Y él mismo se lo dijo al pueblo de Israel, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, ustedes son fieles a mí, yo soy fiel a ustedes, si ustedes no permanecen fieles, yo les voy a permanecer fieles a ustedes. Bien interesante el tema para nuestra reflexión de la nota amable para este día lunes. Comenzar pensando qué es lo básico, lo fundamental, es serle muy fiel a Dios para hacer mucho bien en una sociedad, serle fiel a los demás, ser fiel en su trabajo, ser fiel en la amistad, ser fiel en su profesión, ser muy fiel delante de las demás personas. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.